Recién llegada desde Japón, que es donde se produce, tenemos en la Argentina la nueva generación de la Toyota RAV4 y obviamente está en la pantalla de TN Autos. Es la quinta generación estrenada el año pasado en otros mercados de el Sport Utility compacto de la marca y uno de los precursores de los todoterreno que podríamos denominar light, es decir, más livianos, más ruteros y más confortables, que acaba de entrar al país solo con mecánica híbrida, es decir, combinando un motor naftero con uno eléctrico. ¿Y por qué llega solamente híbrida? Porque hoy en la Argentina hay un beneficio impositivo para la importación de vehículos verdes. Los autos híbridos, que contaminan mucho menos que los convencionales, tienen un arancel de importación de tan solo el 5% frente al 35% que deberían pagar con un motor convencional. Esto siempre y cuando se importen desde fuera de las fronteras del Mercosur y México, que es donde tenemos los acuerdos de casi libre importación. Nos vamos a concentrar primero en el diseño que muestra esta nueva generación. Ha roto con todos los moldes que venía exhibiendo la RAV4. Deja los trazos suaves para adoptar estas líneas más duras, con una trompa mucho más fortachona, trompa que no está lanzada, sino que viene así como plana hacia la trompa y con un corte abrupto que, te digo, tiene más que ver, si se quiere, en términos de estilo con una pickup que con lo que venía mostrando en Sport Utilities. Y la que estamos probando es la versión Limited, lo aclaro porque hay una versión básica, se ofrece con tracción delantera simple como la que estamos probando nosotros, pero también hay una versión con tracción integral, es decir, a las 4 ruedas. Pero ambas Limited tienen el mismo equipamiento y lucen igual, destacándose estas llantas casi cromadas, podría decirte, de 18 pulgadas que refuerzan justamente esa imagen fortachona que tiene la nueva RAV4. Me sorprende el espacio que hay en este vano motor, creo que entraría un V8 acá adentro, pero no, es un 4 cilindros convencional de 2,5 litros sin turbo, y yo digo convencional pero en realidad no es tan así porque es un motor en principio de ciclo Atkinson, que no me voy a poner a explicar esto, pero es básicamente un tipo de motor naftero que quizá tiene menos potencia pero más rendimiento a bajo régimen y menor consumo. Es el tipo de motor que habitualmente se usa para estas configuraciones híbridas, y además es un motor que tiene doble sistema de inyección, directa e indirecta, a lo que se suma la distribución variable BBT en admisión y en escape, es decir, puede regular la respiración, la inhalación y la exhalación, o sea que son todos recursos que en definitiva lo hacen más eficiente y económico. Y como te decía al principio, desarrolla 175 caballos de potencia y un muy buen nivel de torque, fíjate, a bajas vueltas, a 3.600 vueltas, que es un régimen bastante bajo para un naftero. Pero lo interesante de esto es que el motor naftero está combinado con uno eléctrico, en este caso de 118 caballos, aunque la suma de ambas potencias no da exactamente lo que sería la suma, sino que Toyota declara 218 caballos como potencia total, combinando el trabajo de estos dos motores en el caso de la 4x2, y son 222 en el caso de la 4x4. Y si hurgamos un poquito la mecánica, vamos a ver que no hay una caja de cambios convencional, es una automática CVT, estas de variador continuo, pero con un agregado fundamental. Tiene levas detrás del volante para poder manejar esta caja de manera manual e incluso hacer algunos rebajes, lo que contribuye a tener un manejo un poco más agradable para el que gusta de manejar. ¿Y Mati, hiciste la prueba de esto? Obviamente, Marco, fuimos al autódromo, a la ruta, a todos lados, y la estuvimos probando, mirá. Vamos a hacer una pruebita de aceleración, 0 a 100 km por hora. Ya pongo Start, quito el control de tracción y voy a poner el modo Sport, ¿no? El modo más deportivo. Y fíjate, el motor está apagado porque seguramente va a arrancar con el motor eléctrico, así que piso a fondo. Km por hora, muy buena aceleración.
Toyota declara, según estuve viendo, 8,4 segundos de 0 a 100 y a mí me dio 8,5, una décima tan solo de diferencia. Tenemos un error de velocímetro de un 3% más o menos, porque cuando indica 103 kilómetros por hora el tablero, vamos en realidad a 100 redondos. Y pasamos ahora al consumo, que es el punto clave de estas mecánicas híbridas. Hay que aclarar, en la ruta, que por lo general es una velocidad pareja, el motor eléctrico es donde menos funciona. Entonces el ahorro o el consumo depende más que nada del motor naftero, que ya dijimos es un motor de bajo consumo. A 100 kilómetros por hora exactos consumió 5,5 litros cada 100 kilómetros. Muy buen consumo. Y a 130, 7,7 litros. Excelente consumo teniendo en cuenta que es un vehículo alto, es un vehículo de deporte, por lo tanto son muy buenos números. Donde marca una diferencia impresionante es en la ciudad. ¿Sabes cuánto consumió esta RAV4 híbrida? 6 litros cada 100 kilómetros. Es que tiene lógica, porque cuando se produce el mayor consumo en las ciudades, cada vez que arrancamos, cada vez que vencemos la inercia, y es justamente en esos momentos donde en el auto híbrido actúa el motor eléctrico. Entonces cuando engancha el naftero ya no tiene que hacer ese esfuerzo, por lo tanto no consume tanto combustible. Y puede variar esto justamente de acuerdo al manejo. Es muy sensible este sistema de acuerdo a las condiciones del tránsito. Hemos llegado a gastar por ahí 8 litros, un poco más, pero también en un embotellamiento 4,5 litros cada 100 kilómetros. No se puede creer la eficiencia. El sistema híbrido de esta RAV4 es un sistema común, y esto lo aclaro porque muchos me preguntaron, ¿y se enchufa? No, no se enchufa. Esos son los híbridos plug-in, que tienen una batería más grande de litio que permite justamente recargarla desde la red de electricidad doméstica, por ejemplo, y eso nos da una mayor autonomía para andarla en modo eléctrico. Esta no, la batería es una batería común de níquel y no se enchufa a la pared. Fíjate, yo ahora me detengo y arranco. Cuando arranco, no se escucha nada. ¿Por qué? Porque en la fase de arranque siempre empuja el motor eléctrico. Cuando pisamos un poco más y ganamos velocidad, ahí se pone en funcionamiento también el motor naftero. Y de acuerdo al tipo de conducción o la exigencia, puede andar uno, otro o los dos juntos. Por el contrario, cuando levantamos el pie del acelerador, ya sea en ciudad, en ruta, donde fuere, ahí se corta el motor térmico naftero y automáticamente ese movimiento, ese envión que lleva el auto, se aprovecha o lo aprovecha el generador para transformarlo en energía eléctrica y de esa manera recargar la batería. Y muchos me preguntan, ¿puede andar solo en modo eléctrico? La respuesta es sí. Toyota declara una autonomía de unos 2 kilómetros más o menos en modo eléctrico, pero se tienen que cumplir algunas condiciones, como estar bien cargada la batería y no superar unos 40 kilómetros por hora, porque ahí sí, por más que seleccionemos el modo eléctrico, que tiene un botón acá en la consola, cuando superamos esa velocidad o se van bajando las baterías, inmediatamente vuelve a encenderse el motor térmico. En términos dinámicos, me encontré con lo que imaginaba, una camioneta, un SUV de andar confortable. Si bien es japonés, bueno, es una configuración americanoide. ¿Por qué? Porque las suspensiones son blandas, tiene buen andar en los empedrados, en todo lo que es el ámbito urbano, producto no solo de una amortiguación suave, sino también de una suspensión trasera independiente que copia muy bien todo lo irregular del camino. Y además los neumáticos, si bien son grandes, el perfil no es muy bajo, entonces no se ponen ásperos o agresivos, así que acompañan a amortiguar todo esto al conjunto de suspensión. Resumiendo, un vehículo muy agradable y muy confortable para el uso de todos los días. Y en la ruta, digamos que se desempeña bien, es eficiente, no hay reacciones extrañas a la hora de doblar un poco fuerte, o si sopla un viento de costado no es que te va a tumbar el vehículo, pero carece de cualquier atisbo deportivo, está orientada al confort.
Acá en el interior de la RAV4 vemos un diseño sobrio con carácter de líneas, podríamos decir, porque algunas líneas son un poco toscas, ¿no? Como también en la carrocería, pero en un estilo atractivo. Y la pantalla esta del panel podría ser un poco más chica, no la pantalla, sino todo lo que la rodea. Es como grotesca, podríamos decir, por el tamaño, pero hay que reconocer que estos botones físicos que están al costado de la pantalla, que es táctil, suman mucha practicidad a la hora de ir rápidamente a determinada función del sistema, que tiene, por cierto, navegador, conexiones multimedia de todo tipo. Y acá frente al conductor también hay una pantalla muy generosa y a color, como se decía antes, que nos indica de todo, funciones de viaje, programaciones, para activar o desactivar algunos sistemas, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema híbrido y con todos los datos de consumo, que son muy pero muy importantes en un vehículo como este. Y esta pantalla se combina además con 3 agujas físicas, 3 agujas reales que son para combustible, temperatura del motor, y la tercera aguja a la izquierda, el instrumento más grande, no es un cuentavueltas, sino que va subiendo o bajando de acuerdo a la presión que hagamos en el acelerador. Por ejemplo, si vamos en modo eléctrico nada más, va a estar bien abajo en la zona eco, es decir, en la zona económica. Si se enciende el motor naftero, también va a quedar ahí en esa zona económica, pero si le damos a fondo, fíjate que se va a ir arriba a la zona de power, lo que nos indica que estamos metiéndole toda la potencia y obviamente todo el consumo de energía. Y cuando baja a la posición inferior la aguja, cuando levantamos el acelerador o cuando frenamos, nos está indicando que está recargando la batería. Así que en líneas generales uno extraña el cuentavueltas, pero hay que decir que la información es abundante. Mirá lo que son estas plazas traseras, me faltaba hablar de esto, donde sobra espacio a nivel piernas y donde vamos ubicados en una posición muy cómoda, que además puede ser más cómoda. Fíjate, si reclinamos un poquito el asiento, te da ganas de seguir de acá hasta la quiaca, ¿no? Porque es comodísimo. Y el pasajero del medio no va a ir tan mal, y el piso, si bien no es bien plano, tampoco tiene un lomo muy voluminoso, y hay que agregar que es muy agradable ir viendo acá por el techo panorámico, y al tener salidas de ventilación, esta zona del habitáculo no se va a poner calurosa. Y destaco también el baúl con 580 litros hasta la cortina cobertora, y lo mejor es que debajo del piso del baúl tenemos un auxilio exactamente igual a las otras 4 ruedas. Así que por esta quinta rueda, posta a posta, le vamos a dar el premio Auxilio de Oro TN Autos a esta Toyota RAV4. Aplausos, Marco, aplausos. ¡Bravo! Para ir cerrando esta prueba, repasamos como siempre la seguridad, que es de lo más importante que tiene un auto. Y bueno, esta RAV4 cumple con los estándares más exigentes en lo que son las pruebas de choque. La eficiencia de esta carrocería es destacable. Tiene 7 airbags, por supuesto control de estabilidad ESP, que funciona bien, lo hemos probado, fíjate, en la pista, tanto en slalom como en esquive. Y también han demostrado eficiencia los frenos en nuestras pruebas. Pero lo que se destaca también es que esta RAV4 de nueva generación es el primer Toyota en ofrecer en la Argentina lo que la marca denomina Safety Sense, que es básicamente un paquete de sistemas que ayudan a la conducción. ¿Cuáles son estos? Bueno, por ejemplo, la alerta de cambio de carril involuntario con corrección de la dirección, o sea, el auto nos devuelve al carril si no pusimos la luz de giro al cruzarnos, al pisar la línea. Y como el auto tiene un radar, es posible conectar el control de crucero, fijar una velocidad y además decirle al auto o programar la distancia de seguridad que queremos mantener. Y adicionalmente a esto tiene el sistema de precolisión frontal, es decir, el auto puede determinar que nos acercamos peligrosamente a otro. Si nosotros no frenamos, lo hace por nosotros. Se enciende primero una alerta en el tablero y si no respondemos, el auto puede frenar y evitar una colisión. Lo estuvimos probando y el sistema la verdad que funciona muy pero muy bien. ¿Qué es lo que menos me gusta o que criticaría de la RAV4? Quizá el diseño, que podríamos decir controvertido.
Critico también la sonoridad del motor naftero, que cuando aceleramos realmente se escucha bastante en el habitáculo, y hay que decirlo, no es un lindo ruido de motor. Hay motores que suenan bien y otros no tanto, y este está en el segundo grupo. Siendo exigente también ciertas cuestiones de agilidad en algunas maniobras. Fíjate cómo se inclina en el slalom y no es del todo ágil a la hora de resolver maniobras muy exigentes. Eso en términos dinámicos es criticable, y si bien esto es opinable, posiblemente la pantalla multimedia podría ser un poco más moderna y haberse resuelto de otra manera, porque es demasiado grande y va con buena onda un poco tosca. Y lo mejor, sin dudas, la eficiencia mecánica de este sistema híbrido, que por otra parte está recontraprobado, y derivado de esto, desde ya, el consumo y la autonomía. A pesar de tener un tanque de solo 55 litros, tiene largo aliento porque consume realmente muy, pero muy poco. El confort y la amplitud interior es otro punto a favor. El andar, es decir, el confort de marcha en la ciudad, muy pero muy bueno. Y el nivel de seguridad, que es excelente, además de tener también, por qué no decirlo, una buena dotación de accesorios de confort. Y por último, esto no suele suceder, hay que destacar el precio, porque vos fijate, esta Limited con tracción delantera, tracción simple, cuesta esto, un poco menos que la 4x4, que ya se va un poco más arriba, pero la versión de inicio de gama, que quizá no tiene tantos chiches, pero conserva esta mecánica y muchos de los sistemas de seguridad, se ofrece a este valor. Recordemos, aprovechando un reducido arancel de importación. Por lo tanto, si hacemos la comparación con otros vehículos de este segmento, inclusive más chicos, concluimos en que quizá es una de las mejores relaciones precio-producto del mercado. Y con un detalle adicional que todo el mundo conoce, que es el buen servicio de postventa de la marca y la buena reventa que también tienen todos sus modelos. A lo que se agrega, finalmente, para cerrar, que a la garantía de 5 años habitual de los productos Toyota se suma una cobertura de 8 años para este sistema híbrido, lo que demuestra que en definitiva es un sistema confiable. Así que quien tenga la posibilidad de acceder a una RAV4 híbrida de última generación va a ser una muy buena compra.